Es un gusto darles la bienvenida desde los estudios de Trimax Media para compartir otro programa de Compromiso Salud aquí en la pantalla de BTV. Doctor Eduardo Bianco, ¿cómo anda? Otra semana más juntos. De veras, Miguel, un placer compartir nuevamente contigo. El tema de hoy tiene muchas puntas. Tiene que ver con los trasplantes de órganos y tejidos, la evolución en el mundo, la evolución en el Uruguay. Podríamos decir la evolución personal de los que ya tienen más de 40, 50 o 60 años, la evolución de un método para preguntar si uno quería ser donante o no, la irrupción de una ley, lo que se ha hecho y mucho y bien, lo que falta por hacer. Hay centenares de personas que están esperando un trasplante, qué es lo que se hace muy bien ya en el Uruguay técnicamente, qué es lo que no se puede hacer todavía o se hace muy poco. Muchos de los temas que vamos a abordar en un programa que nos atañe a todos, obviamente, porque cada uno de nosotros puede ser un pasible donador o puede ser un pasible receptor. Exactamente. Nadie está libre de sufrir o tener la necesidad de un trasplante. Y bueno, como vamos a tratar de explicar, la ley ha cambiado y ya de una decisión personal es el hecho de que todos somos potencialmente donantes. Pero eso lo vamos a explicar y fundamentalmente vamos a tratar de aclarar algunos conceptos y alguna información no adecuada en un tema que es crítico, en un tema que no solamente es de salud, sino que también tiene aspectos éticos, tiene aspectos de otro tipo que están en el entorno de un importante tema para la sociedad. Los tiempos han ido cambiando, felizmente. Muchas personas que son madres se estarán mirando y se acuerdan cuando tuvieron un hijo de repente hace 20 o 30 años, le golpeaban a 3 horas del parto y dice, venimos a ver si dona los órganos. No, yo no voy a morir, ¿qué te pasa? Estoy para tener un hijo. Esas cosas pasaban y la gente se sentía terriblemente. Vamos a presentar el tema formalmente y vamos a iniciar el programa de hoy con lo que sigue. En los últimos 50 años, la donación de órganos, tejidos y células y su utilización en trasplantes avanzó acelerada, aunque irregularmente en los países, con lo cual se generaron grandes diferencias en el acceso a esos procedimientos, así como en su grado de calidad, seguridad y eficacia. Un trasplante consiste en transferir un órgano o un tejido de un individuo a otro para reemplazar su función. En el caso de órganos, se trata del reemplazo de un órgano vital enfermo, sin posibilidad de recuperación por otro sano. Es un tratamiento médico indicado cuando toda alternativa para recuperar la salud del paciente se ha agotado y solo es posible gracias a la donación de órganos. En 2012 se promulgó la Ley 18.968, que cambió el modelo de la donación al de presunto donante, y por la misma, todos los uruguayos somos donantes, a no ser que hayamos expresado en vida que no queremos serlo. Uruguay está primero en América Latina en cantidad de trasplantes de tejidos y órganos en relación a su población. A la fecha, se han realizado más de 3.000 trasplantes. Sin embargo, al 31 de octubre de 2015, en la página del Instituto Nacional de Trasplantes, figuraban 502 personas en lista de espera. Entender todo lo relativo a la Ley Nacional de Trasplante y cómo afecta a todos los ciudadanos de nuestro país, entender cómo es el proceso de donación y de trasplantes es el objetivo de nuestro Compromiso Salud de hoy. Como quedó claro allí en el informe, esta evolución científica es despareja en el mundo, ¿no? Iremos profundizando también en eso. Creo que el país está muy bien parado para lo que es el Estamos tamaño. Bien, pero todavía Obviamente hay necesidades, como siempre en la mayoría de los aspectos de la salud. Pero en este tema venimos haciendo las cosas bastante bien. El Twitter, síganos en Twitter porque allí se van a enterar el día que sale el programa, cuál es el tema del programa. Incluso para proponer, para sugerir, nuestro Twitter es @saludcompromiso y nuestro correo electrónico es compromisosalud@gmail.com. Esas son las vías de comunicación. No leemos habitualmente las comunicaciones de ustedes, pero como siempre decimos, un tema propuesto allí se puede transformar en un programa completo. Venimos en instantes, no se vayan.
0800 81 89, esa es la línea gratuita de Grenca para consultar, para afiliarse a Grenca, la salud a tu alcance. Doctor Eduardo Bianco, nos explayamos un poco más en el tema central de hoy. Exactamente, vamos a ir despacio pero seguro para que queden claros primero los conceptos y las definiciones en este tema. Donación, en primer lugar, es la extracción de órganos y tejidos del cuerpo de una persona fallecida o de un donante vivo también, porque si bien la mayoría son de donantes llamados cadavéricos, también hay situaciones en las que una persona dona, en general a un familiar, un órgano para posibilitar la vida, con el propósito de realizar un trasplante. O sea, el donante da una parte, un órgano o tejido, para realizar un trasplante. Trasplante es la sustitución de un órgano o tejido enfermo por otro sano, procedente de un donante vivo o de un donante en muerte encefálica, que es otro concepto que también vamos a ir hablando y describiendo, porque no es cualquier persona que fallece, es una persona que está en una situación de muerte encefálica. Si no sería, es horrible como lo voy a plantear, pero sería más fácil conseguir órganos. Exactamente, o sea, no es porque ese es el primer temor. Todo el mundo, si se muere, ya está. No es así esta situación, es una situación especial. Entonces, en la clasificación de donantes tenemos, como decíamos, donantes vivos, un familiar que tiene una persona o un ser querido que tiene una falla severa, por ejemplo, problema renal o un problema hepático y darle una porción de su hígado, y lo dona. Y lo otro es el donante fallecido o donante cadavérico. La evolución de los trasplantes en Uruguay ha tenido etapas. Una primera etapa que tú mencionabas bien, en donde en situaciones que a veces eran chocantes, o la mayoría, por decirlo muy así, incómodas. Eran muy incómodas para todo el mundo, para la persona que tenía que hacer ese trabajo y para la persona que recibía. Es decir, tú ingresabas a un centro asistencial para estirparse una verruga. Por cualquier razón y por ley tenían que venir a preguntarte si estabas dispuesto a donar tus órganos. Entonces era algo como que te dejaba mal en ese momento. Bueno, después hubo un cambio y en el año 2012 la ley 18.968 nos coloca en una situación. Pero vamos a explicarla mediante un breve video que he tomado de una audiovisual que recomiendo a aquellos que quieran entender un poco más la situación de la donación de órganos en Uruguay. Es un muy buen trabajo periodístico en Hispan TV, la gran historia, donación de órganos en Uruguay. Vamos a ver entonces qué es lo que cambia en esta nueva ley de Uruguay. En septiembre de 2013 entró en vigor una nueva ley en Uruguay que señala que toda persona mayor de edad que no haya expresado su oposición a ser donante se presumiría que ha consentido a la ablación de sus órganos, tejidos y células en caso de muerte, con fines terapéuticos o científicos. En el caso de menores de edad o personas incapaces, el consentimiento deberá ser otorgado por su representante legal, es decir, la ley interpreta el silencio de los adultos como una donación solidaria. ¿Qué es lo que se dona? Venimos hablando órganos y tejidos. Órganos, corazón, hígado, riñón, pulmones, no son los únicos, pero en cierta medida son los más frecuentes. Y en tejidos encontramos cristalino, hueso y también válvulas cardíacas, sectores de órganos en sí. ¿Cuál es el proceso de la donación? Porque hablábamos que no es toda persona, entonces es una situación muy especial que la vamos a explicar con un breve video también sobre este punto. ¿De qué forma una persona se convierte en donante?
Una persona llega al hospital con una lesión cerebral que pone en riesgo su vida como consecuencia de, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o falta de oxígeno. Los médicos intentan salvar la vida del paciente, pero a veces no se puede hacer nada. Existe una pérdida total e irreversible de la función cerebral. El paciente está clínica y legalmente muerto. Ahí es cuando ser donante puede convertir un momento de pérdida en un momento de esperanza. Como las máquinas mantienen el flujo de sangre oxigenada hacia los órganos, estos pueden ser trasplantados. Una persona puede dar vida hasta 8 personas a través de la donación de órganos y mejorar la vida de 50 o más personas a través de la donación de córnea y tejido. Está claro entonces que con este video, insistimos, es una persona que está en situación de muerte encefálica, que por distintas razones, un accidente o un problema de otro tipo, tiene una incompatibilidad de su cerebro para mantener las funciones y poder recuperarlas, pero el resto de los órganos están vivos, por decir así, están funcionando. Y es ahí donde potencialmente esa persona sería un donante. O sea, no es cualquier individuo. Pero aún esos individuos, que no son la mayoría de las situaciones, tienen que cumplir una serie de criterios, llamados criterios de exclusión. Los órganos principalmente involucrados, ahí mostramos algunos, no deben tener lesiones directas. No puede haber un estado infeccioso generalizado o sepsis. No puede haber un tumor o un cáncer. Y no pueden haber enfermedades infecciosas transmisibles aunque estén controladas. Todo eso entonces descarta a un grupo de gente que potencialmente tendría las condiciones de muerte cerebral. Y los trasplantes podrían ser, dependiendo de la compatibilidad genética entre donante y receptor, podría ser autotrasplante, cuando la propia persona se dona a sí mismo un pedazo de piel de un lado o bien en forma anticipada, la médula ósea, extirpación de la médula ósea, mantenerla para cuando se hace el tratamiento después volver a colocarlo. Esto es el material de 1 a 1. El segundo es el isotrasplante o singénico. Es cuando dos personas con un mismo material genético, y estamos hablando de los gemelos univitelinos, pueden darse uno a otro ese órgano o eso que necesita, y entonces allí hay una compatibilidad absoluta. Pero lo más frecuente es el alotrasplante u homotrasplante, en donde individuos, hombres o mujeres diferentes en su carga genética, pueden dar a otra persona un órgano y ser entonces este tipo de donante. Y el cuarto tipo es el senotrasplante, cuando se utilizan, digamos, animales diferentes al hombre. Y acá la gente podrá pensar, pero ¿cómo? ¿Animales? Estas son situaciones muy especiales. Por ejemplo, las válvulas cardíacas, algunas válvulas biológicas son válvulas de porcino que se utilizan para reemplazar válvulas cardíacas dañadas. ¿Cuáles son los órganos más frecuentemente trasplantados? Sin ninguna duda... Esto es una tendencia mundial. Lo que esto es una tendencia mundial. O sea, nosotros no estamos inventando la rueda. Por eso. Esto es algo que lo ya... que nos pasa a nosotros pasa en todos lados. Exactamente, establecido. El trasplante de válvula biológica porcina hace décadas que lo estamos utilizando. O sea, o es donante cadavérico o es donante porcino, que es biológico. Si no va una válvula mecánica, o sea, que requiere, digamos, cuidados diferentes, una y otra. Como decía, entonces, es alrededor de 130 trasplantes por año de la parte del riñón, pero ya, por ejemplo, corazón,
e hígado, el número baja significativamente y puede ser 7 o 10. El año pasado no tuvimos, por ejemplo, en 2014 no tuvimos ningún trasplante de pulmón. Y a veces se hacen trasplantes de 2 órganos. Se hace corazón-pulmón, o se hace riñón y páncreas, o se hace riñón y corazón, dependiendo de la situación de gravedad y de las necesidades del paciente. O sea que es un procedimiento, una intervención médico y quirúrgica que ha evolucionado en el tiempo. Y también decíamos que se donan tejidos y células, tejidos córnea, hueso, las válvulas cardíacas que dijimos, piel, en las células de páncreas, células madres de médula ósea. ¿Y cuándo una persona necesitaría un trasplante? ¿Cuáles son las condiciones básicas que hay que tener en cuenta? En primer lugar, es el grado de severidad de la enfermedad. Es decir, esa persona no puede ser manejada con otro tipo de procedimiento, no hay en ese momento para sostener la vida o tener una calidad de vida adecuada. No tenemos, como decíamos, otras opciones de terapia para esa situación de gravedad severa o extrema. Y tiene que haber programas en el país, en la zona, en la región, que estén capacitados para llevar adelante este trasplante. Y se valora en cada caso el riesgo-beneficio, pero no solamente para la persona, porque en la lista de donantes no hay uno esperando, sino que hay muchos. Y ahí también es otro de los criterios éticos y morales que hay que ir manejando. Qué tema, ¿no? Es un tema complejísimo, pero bueno, vamos a hablarlo con nuestros invitados. Otro punto no menor es el tema de la compatibilidad y el rechazo. Como decíamos, una cosa es dar una parte de ti a ti mismo o un gemelo univitelino, en donde el cuerpo que recibe el donante no rechaza porque lo encuentra idéntico a sí mismo, pero no es lo mismo si se extrae de otra persona. Entonces hay que evaluar previamente la compatibilidad y se hace a través del grupo sanguíneo o a través del sistema HLA, que son receptores antígenos en las membranas de los leucocitos y de las plaquetas que nos dan la pauta de lo cercano que están donante y receptor y la probabilidad de rechazo. El efecto de rechazo es la resultante de la defensa del organismo ante el ingreso de algo que es extraño a sí mismo, y es lo que hace cualquier organismo para proteger su integridad. Para disminuir la probabilidad de rechazo se hace lo que se llama inmunosupresión, que es disminuir las defensas del cuerpo para evitar esa reacción de rechazo. Y el rechazo puede ser hiperagudo, que se establezca en minutos hecha la intervención y hay que retirar enseguida el tejido que se ha trasplantado. Puede ser agudo desde la primera semana a los 3 meses, o puede ser crónico y llevar muchos años en donde la reacción se va instalando lentamente y termina por hacer fracasar el injerto. ¿Cómo han sido los trasplantes en Uruguay? Esta es la última información, desde 2007 a 2014. Y tenemos aquí trasplantes de corazón. En azul era lo que sería la necesidad y en rojo es lo que se realiza. Llama la atención del 2007, sobre todo 2008, 2009 y el 2010, que hubo, fundamentalmente en el 2008, una demanda significativa. A veces estamos hablando de 20 y pocos casos, no es una enorme cantidad, pero no estamos hablando de... Con respecto a otro, y ahí habíamos quedado de una uña de acrílico. Cortos con respecto al donante, pero luego ya nos fuimos acercando más a la posibilidad de respuesta. Con respecto a riñón, estamos, que es el nivel más alto de número de trasplantes. Siempre en déficit. Estamos pequeño, en un déficit, pero exactamente. La ventaja es que tenemos medios como para mantener la vida a través de hemodiálisis y otros procedimientos. Con respecto a hígado, lo llamativo es que ha ido creciendo la demanda, y eso hay que ver si es porque
estamos haciendo más diagnósticos, los médicos están enviando más a este tratamiento, o qué ha pasado, porque hay más casos Seguro. que están necesitando. Y también tenemos implante de córneas, en donde hay, como veíamos en los anteriores, un cierto déficit, pero estamos tratando y pudiendo cubrir la mayoría de los casos. Vamos a cerrar aquí esta parte y vamos a volver ya con nuestros invitados para profundizar y ver, porque hay cosas que yo no sabía, que he aprendido con toda la gente, ¿no? Que un rechazo puede ser inmediato, que puede ser en 15 o 20 días, pero que podría llegar a darse De forma lentamente. y terminar siendo un fracaso años después, además. Años ¿no? después. Entre otras cosas que van a seguir en profundidad en instantes. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Les recuerdo que Aliviol tiene una solución para cada dolor. Ustedes pueden conocer más entrando a la fanpage, al facebook.com/aliviolsport, participar de sorteos y promociones. Nosotros recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport. Hay que pedirlo en la farmacia, Aliviol Sport y Chao Dolores. Ingresamos en nuestros dos bloques centrales del programa de hoy y nos van a acompañar el doctor Daniel Chafes, es cardiólogo, trasplantólogo cardíaco, presidente de la Sociedad Uruguaya de Trasplantes. Doctor, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y también nos va a acompañar el doctor Francisco González, gracias por estar aquí, es nefrólogo y además es presidente de la Sociedad de Trasplantes de Latinoamérica y el Caribe. Dos pequeños lujos que sea el programa hoy, doctor. Exactamente, la verdad, muy contento de recibirlos, doctor Chafes, doctor González, en un tema que hace rato teníamos interés en traerlo a Compromiso Salud, por la importancia sanitaria, pero también por todo lo que hay y hasta diría la desinformación que hay y la necesidad que tenemos de que todos conozcamos exactamente qué es lo que hay detrás de todo el proceso de trasplante, de la ley, a quién le corresponde. Bueno, así que es un placer. Esperemos aprovechar el tiempo de ustedes aquí. Bien, si les parece, vamos a hacer un poco de historia. A nosotros nos gusta saber cuánto hace que comenzó en Uruguay el tema de los trasplantes de órganos y tejidos. No sé cuál de los dos, si el doctor González. El más añoso. Bueno. En nuestro país comenzaron los trasplantes en el año 66. Fueron de riñón y fue uno de los primeros países, no el primer país en Latinoamérica. Unos años antes habían sido en Argentina, Brasil, y allí comenzó la actividad que fue irregular. Finalmente, cuando a comienzos de los 80 se crea el Fondo Nacional de Recursos que financia diálisis y trasplante renal al inicio y a posteriori de los otros órganos, corazón, pulmón, hígado, junto con la creación del Instituto Nacional de Donación y Trasplantes, en aquel momento Banco de Órganos, esa conjunción más la existencia de equipos que se habían formado y habían tenido inclusive experiencias nacionales, hace que el número aumente mucho. Una pregunta para ir situando. Primero fue riñón, por lo que tú establecías. ¿Cuándo siguen el resto de los órganos o cuándo aparecen el resto de los órganos? Exactamente. Lo que pasa, por ejemplo, en corazón es bastante típico en el sentido de que siempre la experiencia de los trasplantólogos renales nos va a mostrar un camino. Y así es que empiezan primero ellos en Uruguay, en el mundo, y luego sigue corazón. El primer trasplante de corazón en Uruguay fue en el 95, y luego con periodos con altibajos, digamos que ya a partir del 2000 tomó una regularidad habitual, y hasta ahora que, si bien ahora podemos abordar ese tema, el número de trasplantes por los requerimientos del donante fundamentalmente son menores en corazón con respecto a riñón o hígado, hay una actividad regular actualmente. Y ya no se hace tanto ruido, entonces no lo vemos tanto, ¿no? Claro, exactamente. Digo, tanto ruido en el mejor de los sentidos, sí, ¿no? Sí, por suerte. Digo,
Ojalá. Sí, por la intimidad de todos, Sí, ¿no? sí, sí. Por la intimidad de todos. Igual la parte de la evolución científica y tecnológica, en su momento, lo hablábamos antes de empezar el programa, igual demoró 28 años después del primero de Christian Barnard en llegar al Uruguay, ¿no? Claro, bueno, con respecto a eso es interesante porque con respecto a Corazón, que tiene particularidades especiales, la fase de Christian Barnard después quedó suspendida, hubo intentos en todo el mundo, también con altibajos, hasta que en el 82, por ahí con la aparición de la ciclosporina, que empieza la nueva era de la trasplantología moderna, digamos. Ahí vamos a vamos a enfocar entrar en el punto después de todo el proceso, porque menciona el doctor Chaffer ciclosporina, que forma parte de ese tratamiento inmunosupresor para evitar el rechazo, que eso también marca una historia. Pero una pregunta para los dos, para situar también en esa evolución histórica. El banco de órganos, ¿en qué fecha más o menos se establece aquí en Uruguay? Y bueno, la ley y me das pie para contar dos aspectos. Bien. Yo hablé de Adelante. las tres patas, pero faltaban dos patas y sobre todo la más importante que voy a decir al final. La ley se establece en el año 72, la ley de trasplantes, es la primera ley en Latinoamérica y como yo te decía previamente al Congreso, también establece disposiciones que aseguran la asignación de órganos obtenidos para toda la población por igual, gracias a un mecanismo que no permite asignaciones directas, no permite la intervención de personas, políticos, médicos, no médicos, Ni factor en la económico. asignación de órganos, ni el factor económico por el Fondo Nacional de Recursos. Entonces es la primera ley en Latinoamérica que también tiene disposiciones que impiden el comercio de órganos. Y en nuestro país nunca hubo entonces comercio de órganos. Pero la pata más importante que que me quedó colgada, Correcto. es la pata de la donación. Porque en nuestro país, corazón e hígado se hacen con donante cadavérico. Hígado se puede hacer con donante vivo, pero todavía no tenemos experiencia, y riñón se puede hacer con donante vivo y cadavérico. En nuestro país la mayor parte son cadavéricos. Y el trasplante cadavérico, y entonces la mayor parte de los trasplantes en el Uruguay, son posibles a expensas de la gente que ha ido cambiando, ha ido conociendo el tema, se ha ido convenciendo de la necesidad de donar, de que también son potenciales receptores, y ese convencimiento ha producido un cambio cultural. Hoy la gente conoce el problema y cuando lo establece en vida o luego de la muerte de los familiares, en general son proclives a la donación. Eso es, como te decía, un cambio cultural que se debe en buena medida a acciones del Instituto Nacional de Donación, acciones a nivel de los escolares, el conocimiento del tema, pero también, y aprovecho, de programas como los de ustedes, que están dedicados a generar una mejora en la sociedad en el día de hoy, a expensas del mejor conocimiento de trasplantes. Entonces aquí hay dos cosas que no son menores y que la gente creo que quería escuchar. Uno es que el tema del comercio de órganos en Uruguay no es un tema porque de la forma que se instrumentó desde el inicio la legislación prácticamente lo inhibe, y aquí, y eso es uno de los puntos que vamos a hablar, porque vamos a hablar de una lista de espera, cómo se maneja esa lista de espera para dar tranquilidad que esto no es por raza, ni por condición social, ni por amiguismo, sino por una serie de criterios que ustedes nos van a decir, Sí. Daniel. Tenemos una cosa en Uruguay que en ese aspecto es fantástica, ¿no? Y es la universalidad al acceso en esta rama de la medicina que es compleja y además es extremadamente cara, que en otros países no es así. En otros países hay seguros que cubren a algún paciente para trasplante y otros seguros que no. O sea que todo depende del nivel adquisitivo. En definitiva, a veces Sí, está así igual. son las cosas. En nuestro país, y eso hay que dejarlo bien claro, el acceso es universal. Y el manejo que hace el Instituto Nacional de Donación y Trasplante, ex Banco de Órganos, es totalmente, digamos, de una seriedad, una profesionalidad y de una transparencia, que eso es así desde hace muchos años. A su vez depende del Instituto de la Universidad de la República, del EUDELAR, hay profesores, hay toda una estructura de trabajo donde todo está metido
digamos, en base de datos, en computadoras, y todo se maneja, la asignación, por criterios que ahora podemos profundizar un poquito, pero que depende también del laboratorio, de la especificidad de los tejidos, los órganos, etcétera, ¿no? Pero el gran punto es que sería ridículo pensar que en Uruguay hay tráfico de órganos cuando todo el mundo tiene acceso universal y gratuito. Cualquier ciudadano uruguayo puede acceder a él, o sea, no tiene sentido hasta el punto de lo que significaría el tráfico comercial. Esa lista de espera es nacional, entonces. Es nacional. Puede estar primero alguien de Rivera, tercero uno de Montevideo, cuarto Sí. uno de Florida. Como decía el profesor, es muy importante que esa lista, a su vez, la asignación no depende de nada especial, sino que depende de cada órgano por varios criterios, 2 o 3 criterios que son, primero, el tiempo en lista, y fundamentalmente la gravedad o no del paciente que espera. No siempre el que entra en lista entra al final, sino que hay criterios, digamos, de urgencia o de emergencia que están también dados por la compatibilidad o no del órgano. Eso lo vamos a avanzar en el segundo bloque, pero 2 minutos tenemos. Entonces estamos comparativamente bien con respecto a otros países, o hay países que nos superan en esto. Sí, bueno, hay países que son, digamos, los referentes en ese aspecto, ¿no? España es ejemplo, un caso muy claro. ¿España? España es un caso muy claro. ¿Por qué es referente? España ha trabajado muy bien de hace muchos años y siempre ha sido referente en cuanto al número de donantes, la tasa de donantes por millón de habitantes. Siempre estuvo a la cabeza, duplicaba la media de Estados Unidos y triplicaba la europea, una cosa así. Pero Uruguay ha hecho un trabajo muy, muy importante hace muchos años, también con los referentes que trabajan en este tema en conjunto, con el banco de órganos, los equipos, etcétera, etcétera. Y Uruguay ahora se coloca a la cabeza en la donación en Latinoamérica el profesor lo puede decir, él siendo presidente de la Sociedad Latinoamericana. En ese aspecto tenemos números ejemplares, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a volver con ellos. Obviamente que hay algunas preguntas obvias a ver si que quedan pendientes para respuesta en el otro bloque, ¿no? A ver si en esto también hay que morir en la capital y si solo se hace trasplantes en instituciones tanto públicas como privadas de Montevideo o hay alguna excepción a la regla en el interior. Obviamente que a medida que avanza la complejidad de la intervención tenemos que centrarnos obviamente en pocas instituciones, pero hay otras preguntas, además edades, sexos, y sobre vida, que es multifactorial esto obviamente, pero la evolución de la ciencia, la tecnología y la capacidad de cada uno de ustedes seguramente juega un factor fundamental. Si me permite una pausa, doctor, lo invito a que no se vaya. No, me quedo. Ya venimos. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Presenta Óptica Ariel, 18 de julio 1385, frente a la Intendencia. Minutos finales en los que nos están acompañando el profesor doctor Francisco González y el doctor Daniel Chafes. Doctor Bianco. Entrando en la página del Instituto de Trasplantes de nuestro país, decía el 31 de octubre 512 personas en lista de espera, que obviamente la espera puede ser por diferentes razones. ¿Cómo es el proceso? Es decir, ¿cómo funciona el sistema para tratar de dar cobertura a esos pacientes, que son pacientes, como yo intenté decir, en los cuales en general los procedimientos médicos ya se agotaron, salvo en el caso de la hemodiálisis, pero para el resto tienen cierta urgencia? No sé si... Lo primero es enfatizar que el programa es nacional, de modo que no hay diferencias en el acceso a la lista de espera, ni en la asignación de los órganos al momento en que aparece un donante. No hay diferencias en relación al territorio, al lugar donde vive el paciente. De modo que si el primero en la asignación es alguien que vive en Rivera, es el que se trasplanta, porque son, te repito, programas nacionales y en los cuales se respeta estrictamente el asunto de todos los demás elementos y no se toma en cuenta jamás el lugar donde el paciente vive, si bien son procedimientos de urgencia.
Para riñón no son tan urgentes, se pueden esperar algunas horas, hasta 20 horas aproximadamente, pero para corazón y para hígado la urgencia es mayor. Son unas pocas horas entre la extracción del órgano y que se implanta. Entonces, lo primero es este asunto de todos los pobladores son iguales con independencia de donde viven. Cuando su médico lo considera y con la aprobación del paciente se inscriben en la lista de espera, el número que tú dijiste, la mayor parte son pacientes que esperan un riñón, porque son las enfermedades más frecuentes, más prevalentes, y también porque hay otros tratamientos, por fortuna, como son la diálisis peritoneal, hemodiálisis, que permiten que haya un número muy importante de pacientes en tratamiento dialítico. Y si puedo pasarte el reclame, también ahí somos uno de los países donde hay un mayor número por millón de habitantes de pacientes en diálisis y el mayor número, como te decía hoy, de pacientes trasplantados. Nuestro país es líder en Latinoamérica desde hace muchos años en trasplantes de riñón, el trasplante hepático, que lo van a ver los televidentes en el cuadro que ustedes van a mostrar en las barras rojas, ha aumentado notoriamente desde hace aproximadamente 10 años y hoy es uno de los más importantes, nuevamente por millón de habitantes, que como nos comparamos en toda Latinoamérica, y el trasplante cardíaco ha tenido evoluciones, pero también avanza. Esto, repito, porque me parece tal vez uno de los asuntos más importantes, es gracias a muchas cosas, pero sobre todo a que la gente ha ido comprendiendo este asunto y dona. Nuestra población es proclive a la donación. Por eso, cuando aparece la ley, el último cambio de ley que nos hace a todos donantes, no hubo todavía un significativo cambio. ¿Por qué? Porque ya estábamos había sensibilización muy bien. de la población. Ya estábamos muy bien porque el cambio cultural antecedió al cambio de la ley. El instituto está trabajando porque todavía se puede hacer mucho y se va a hacer. No es que hayamos llegado a lo máximo. Daniel, entonces, ¿cómo se enteran ustedes de que hay un potencial donante? Sí, no. ¿Y qué pasa luego que les avisan a ustedes? Quiero agregar una cosita al respecto, adelante. y es que, por ejemplo, para corazón, tiene particularidades especiales. De los 500 y pico pacientes que están esperando en lista en este país, hay unos 30 y pico, 40 que están en lista de espera para corazón. El tema es que ahí no tenemos muchas veces terapias alternativas de sustitución, como puede ser la diálisis, o digamos, de soporte para que el paciente llegue en las mejores condiciones al trasplante. Y lamentablemente es ahí donde tenemos pérdidas humanas de pacientes en la lista de espera. Todavía estamos allí en un problema que se va a ir solucionando con el tiempo, de seguro, pero una lista de espera prolongada, que excede el año como promedio. ¿Y cuáles son los 2 o 3 factores que hacen que esa lista de espera... Bueno, pasa en todas partes del mundo. En cuanto a oferta y demanda, siempre va a haber más pacientes necesitando un trasplante que la oferta que hay. Eso pasa en todas partes del mundo. De hecho, en muchos lados se ha propuesto una serie de alternativas de dispositivos mecánicos, que hasta como puente al trasplante, pero también como puente a el largo plazo, para sostener a esos pacientes y no necesitar trasplante. Pero hasta ahora, al final del camino en esta enfermedad, el trasplante sigue siendo la indicación cuando ya no hay más cosas para ofrecer. En ese caso concreto del trasplante cardíaco, el tema es que en la medida, Miguel, que pasa el tiempo, a veces la condición del paciente se deteriora y que ya es imposible por las situaciones de los controles que ese paciente hemos vivido con el doctor Bianco, que es exactamente cardiólogo, colega, pacientes que hemos tenido juntos, que lamentablemente los hemos perdido en lista, y bueno, estamos trabajando en eso, estamos mejorando en ese aspecto, y con respecto a tu pregunta concretamente, una vez que el paciente se estudia y con una serie de exámenes, digamos, y pruebas, y entra en lista de espera, pasa a la lista de espera nacional del Instituto Nacional de Donación y Trasplante con su suero en la seroteca, allí donde se hacen los análisis, digamos, de tejidos especialmente, y queda asignado en una base de datos, y ahí se tiene en cuenta, digamos, si es un trasplante que debe hacerse de forma electiva, urgente o de emergencia. Y ahí se combinan esos elementos más el tiempo, etc. ¿Hay una preparación previa para el trasplante?
No, hay una medicación estándar, que es la medicación óptima de la insuficiencia cardíaca. Eso también ha influido en los últimos tiempos porque, digamos, la terapia ha mejorado mucho y ha hecho que muchos pacientes que antes se consideraban para trasplante ahora, digamos, han salido de esa consideración, ha mejorado el tratamiento. Y el paciente entra en lista y sigue en combinación digamos, en la atención entre su médico tratante y el equipo, en este caso nuestro, de trasplantes o los equipos clínicos, digamos. Bien, yo creo que se puede seguir, doctor, si está de acuerdo, con el tema del operativo. Exactamente. ¿No? Que ha tenido alguna difusión, incluso con un documental, excelente documental, 12 horas, 2 minutos, pero involucra a mucha gente, una coordinación extrema. Pero mejor que lo cuenten ustedes. Que exhortamos a que lo vean ese documental porque realmente hay pacientes hablando y expresando. Sí, está muy bien hecho y hay mucha información. Y es todo también, real, además, ¿no? Adelante, doctor Chef. El operativo es el momento, digamos, clave y que genera mayor tensión y estrés, porque obviamente ahí es donde tiene todo que salir bien. En corazón es un poco más todavía porque nosotros tenemos un tiempo de isquemia, o sea, desde que se hace la ablación del órgano hasta que se termina el implante, óptimo ese tiempo de 3 horas. Entonces, el operativo en general nos llaman del instituto, digamos, los médicos que están encargados de la procuración y del mantenimiento del donante, una vez que se hizo el diagnóstico de muerte encefálica. Ese donante está en un CTI en general, asistido, intubado, con respirador, y con toda la terapia que precisa para el tratamiento del donante. Hoy en día se habla de tratamiento del donante, no es un paciente porque ya ha fallecido, pero hay que hacer todo un tratamiento integral para que sus órganos lleguen en condiciones óptimas al receptor. Entonces, una vez que nos avisan nosotros y nos dicen para qué posible receptor puede ser. O sea, es el instituto. Lo dice el instituto nos avisa, dependiendo de, digamos, su compatibilidad. En este país se hace una cosa que se llama cross-match o estudio cruzado, prueba cruzada, donante-receptor, que a veces es complejo instrumentarla en Uruguay porque eso lleva su tiempo y tenemos 3 horas nomás en todo el operativo, en base a las características, digamos, de los tejidos tisular, el grupo sanguíneo, la edad, el peso, etc. Y el orden de urgencia o no, como decía recién. Es el banco o el instituto que nos sugiere para qué paciente. Y eso puede venir para un grupo de clínicos, para un sanatorio, digamos, o para otro. Eso, nosotros los clínicos que estamos a cargo del receptor no tenemos nada que ver con ir a pedir la donación o con la procuración. Son cosas totalmente independientes justamente para que no haya interferencia en los roles. Eso le da transparencia total a esto, ¿no? Nosotros citamos al paciente entonces que a veces... Que puede estar en cualquier lado. Y tenemos ese tiempo, y además coordinando con los otros equipos, porque en el caso del donante que se hace ablación multiorgánica, riñón, hígado, etcétera, hay que coordinar los equipos quirúrgicos, coordinar el traslado, en fin, ese receptor puede estar en Tacuarembó, en Artigas, o ser en Montevideo, de cualquier lado. Entonces hay que coordinar el traslado del paciente y toda esa operativa compleja para que los saber tiempos... el estrés del paciente que lo llama y dice, véngase que lo vamos a hacer el trasplante. Sí, bueno, eso lógico, ¿no? Sí, es natural y comprensible, sin duda ninguna. También para ustedes porque tienen una gran responsabilidad allí, obviamente. Entonces, una vez que el paciente ingresa, ahí se va a hacer con un equipo de la ablación y otro equipo en bloc, en sala de operaciones donde ingresó el receptor, y ahí los equipos se coordinan conjuntamente. ¿Es simultáneo? Se va interviniendo el receptor y se va haciendo todo, digamos, la preparación del paciente y se va operando el donante, siempre en forma continua y conectada, y entonces se trata que ese tiempo de 3 horas, que es el tiempo de isquemia del órgano, sea el mínimo posible, para que en general no supere ese tiempo, ¿no? Bueno, después viene toda una fase, obviamente, de la fase quirúrgica, del posoperatorio y todo el resto de recuperación. Y allí hay un personal no médico, desde choferes de ambulancias, de helicópteros. Ahí hay más o menos, por lo menos en corazón, hay 40 o 50 personas, por lo menos, más el resto de los órganos. Y hay cientos de personas. ¿Cuántos equipos hay en Uruguay trabajando? Y hay varios equipos, inclusive hay órganos como son corazón y riñón, que existen varios equipos. Los pacientes entran a la lista de espera, que es única, es nacional, por alguno de los equipos, y los órganos se asignan a los pacientes sin tener en cuenta el equipo
al que pertenecen. En el caso de hígado, en nuestro país hay un solo equipo. Me gustaría enfatizar algo que acaba de decir Chafes. Estamos ya en los últimos 2 minutos, lamentablemente. Para dar Así que seguridad a la cierra, población. perfecto. Y es que la asistencia de personas graves se realiza por el equipo de la institución donde están hospitalizadas y no tienen nada que ver ese equipo de salud ni con el instituto ni con los equipos de trasplante. De modo que eso da garantías a que cada uno de nosotros va a ser tratado hasta el final y con todos los recursos. Y solo el aspecto de la donación para el trasplante de órganos aparece cuando estamos muertos y cuando está establecido el diagnóstico de muerte. Ese diagnóstico a veces en las personas que están en un respirador permiten que gracias al respirador y etcétera, etcétera, aunque la persona está muerta, jurídica y biológicamente muerta, los órganos sigan siendo nutridos artificialmente y estén saludables para ser trasplantados. Pero lo más importante es que no hay ninguna vinculación entre esos equipos y eso también nos da seguridad con respecto a que aunque existan los trasplantes, nunca van a estar intercediendo con la utilización de todos los recursos en cada paciente. Un último mensaje, doctor Chafes. Como mensaje, siempre tendemos a hablar de la donación, pero yo quiero decir una cosa final que es muy importante. Una vez que el paciente se trasplanta, logra una calidad de vida que es, en general, excepcional. El paciente logra reintegrarse plenamente a su vida y a desarrollar, en fin, todas sus tareas, en más del 90% de los casos sin limitaciones. Y eso cambia totalmente la vida para estas personas. Hay competencias de atletismo, de trasplantados. Exacto. Hace poco hubo competencias internacionales de trasplantados, tuvimos pacientes con medalla de oro en los latinoamericanos. Hay una asociación. Hay asociación de trasplantados del Uruguay. Y unos Juegos Olímpicos. De trasplantados también. Entonces, el mensaje final es que se puede llegar al trasplante. Se ha hecho un gran trabajo con todos los equipos de procuración y donación y fundamentalmente el trasplante brinda una mejoría en la calidad de vida y en la expectativa de vida espectacular. Les agradecemos especialmente Muchísimas el tiempo y el gracias. conocimiento y que hayan estado hoy con nosotros aquí. La puerta queda abierta porque es un tema muy amplio y como ustedes ven, a veces parece mucho el tiempo y después no da para nada. Nos faltó mucho. Porque además en el caso del profesor, me imagino lo que deben ser además la presencia en el extranjero, preguntándole por el Fondo Nacional de Recursos, que es ese invento de igualación hacia arriba y no hacia abajo. Y que es ese instituto de tal transparencia donde, pero va para la próxima, para la próxima nos queda porque seguramente la es un parte capítulo de en el inmunosupresión, de rechazo. Tenemos que hablar del Congreso Latinoamericano de Trasplante 2017 en Uruguay. En Uruguay, muy bien. ¿No? Bueno, ya pero que vamos antes a convocarlo. Muchísimas gracias. Más de una vez, muchísimas gracias. Y a ustedes también. Desde los estudios de Trimax Media en la pantalla de BTV los esperamos la semana que viene. Gracias, doctor Bianco. Gracias a ti, Miguel. Que pasen bien. Hasta la próxima.